La cosa no para con el Summer Game Fest, y ya os sabéis la rutina. Yo me empacho de trailers para que tú no tengas que hacerlo. Hoy te traigo lo mejor de 4 eventos distintos, 18 aventuras y juegos narrativos que merecen un hueco en tu radar. Y ojo, porque me guardo el plato fuerte para el final, el propio Summer Game Fest, con un anuncio que muchos llevábamos años esperando. ¡Vamos allá! Intro y comenzamos. Arrancamos al otro lado del charco con el Latin American Game Showcase, una vitrina cargada de talento indie latinoamericano. Abrimos con clase y con mucho jazz. En Croak and Solve te metes en la piel de Burst, un peculiar detective anfibio en la caótica ciudad de Sorrentin. Es un mundo de pixel art isométrico brillante, con tintes de rol, donde resuelves casos al estilo de los sabuesos más legendarios. Eso sí, con una buena dosis de mala suerte y un ritmo que no para de mover el esqueleto. Tiene un gran encanto visual y un reparto de lo más carismático. Todavía sin fecha, pero llegará en español. Damos un salto a un planeta de lo más singular. En Soundgrass, las plantas emiten sonido, y ese sonido es, además, tu principal herramienta de juego. Exploras en primera persona un mundo que se descubre a través del oído, resolviendo puzzles basados en la música. Es una propuesta sensorial distinta a casi todo lo que verás hoy. Aún no tiene fecha de salida, aunque llegará en español. Y de los sonidos, nos vamos a una pantalla encendida en plena oscuridad. Desktop Explorer te planta frente a un viejo ordenador que has heredado, repleto de perfiles abandonados. Husmeas entre programas obsoletos y juegos crípticos para destapar un misterio inquietante. ¿Quién usaba antes este equipo? ¿Y qué fue de esa persona? Es terror psicológico contado por completo a través de la interfaz de un PC. Sale el 17 de julio, con demo disponible y subtítulos en español. Seguimos investigando, pero con un giro de lo más turbio. En The Outer Frame tienes un doble papel, el de investigador y el de encubridor. Descubres la verdad y acto seguido debes enterrarla antes de que las masas se enteren, o estás despedido. Es un misterio de decisiones en primera persona donde eres tú quien moldea la narrativa. Y aquí el fracaso no es el final, solo otra línea temporal. De momento, ni fecha ni idioma español a la vista. Toca respirar hondo y bajar el ritmo. Their Story es un point and click relajado, basado en puzzles e investigación, pero sin agobios. Su gran reclamo es el apartado visual, una delicia para la vista. De esos juegos pensados para disfrutar con calma, sin un reloj que te apriete. Sigue sin fecha confirmada, eso sí, llegará traducido al español. Y llega lo más disparatado del bloque. En Murky controlas, atención, a una calabaza. Una aventura narrativa de lo más extravagante en la que lanzas hechizos, manipulas el tiempo y saltas entre realidades paralelas para huir de un mundo que se derrumba. Todo con un dibujo a mano rebosante de humor y personalidad. Sin fecha aún, pero tiene demo. Llega en español y además de Steam lo veremos también en Xbox. Sigo dudando si debo empezar esta investigación. Y rematamos el bloque con un recordatorio rápido. De The Posthumous Investigation ya os hablamos en su día, en el vídeo de lanzamientos del mes de marzo. Es una aventura de investigación con un delicioso tono noir ambientado en el Río de Janeiro de los años 30. Si te gusta el cine negro, su atmósfera te atrapará. Está disponible desde marzo y cuenta con demo, aunque de momento se queda sin traducción al español. Queremos eso, ¿verdad? Cambiamos de escenario y nos vamos al Day of the Depths, un showcase de culto célebre por destapar indies con muchísimo estilo propio. Y empezamos con uno que me ha tocado la patata. Bob es una aventura narrativa sobre convertir tus recuerdos en arte mientras todavía puedes. Y su propia factura acompaña. Está hecho a base de trazos de tinta, pintura y miles de recortes de papel. Un collage vivo y profundamente personal, ambientado en Nueva York. Visualmente no se parece a nada. Habrá que tener paciencia, no llega hasta finales de 2027 y de momento sin español. Del arte luminoso pasamos a las sombras más densas.
When Sirens Fall Silent es un juego de investigación en primera persona y terror psicológico. Aquí la palabra clave es atmósfera, surrealista, opresiva y tremendamente oscura, de esos que se te meten en el cuerpo y no te sueltan. Aún sin fecha, pero llegará en español y no solo a Steam, también a GOG y Epic. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Seguimos con el Women-Led Games Showcase, dedicado a juegos creados por estudios y desarrolladoras lideradas por mujeres. El bloque arranca con una premisa redonda. La muerte no es el final, es tu última oportunidad. En Veil's Echo, guías a Veil a través del más allá, resolviendo puzzles inquietantes y tomando decisiones que pesan. La gran pregunta, si el arrepentimiento la perseguirá durante toda la eternidad. Es un point and click de terror psicológico que, ojo, no renuncia al humor negro. Llega en 2027, con demo y buena noticia, en español. Y del inframundo a una lavandería. Every Wednesday transcurre en una pequeña lavandería en el corazón de una metrópoli frenética. Cada miércoles, sin móviles permitidos, un grupo de desconocidos va entrelazando sus vidas alrededor de Hideki. Es pura calidez, a medio camino entre point and click y novela visual, con una mezcla preciosa de 2D y medio y pixel art. Sale en febrero de 2027 y además en español. Volvemos a encender un ordenador ajeno, pero este pone los pelos de punta. Lily era una adolescente de lo más normal en 2004 y acabas de encontrar su portátil, lees su diario, escribes a sus amigos y reconstruyes qué le ocurrió antes de que sea demasiado tarde. El problema, no eres el único con acceso a ese ordenador. Es terror psicológico que rompe la cuarta pared, muy en la línea de Desktop Explorer de antes. Tiene demo, aunque de momento se queda en inglés. Cambiamos de registro, con uno visualmente irresistible. Inkblot es un point and click de investigación en primera persona dibujado a mano y con una personalidad arrolladora. Ese acabado le da una identidad propia preciosa. Promete misterio con un estilo que no vas a confundir con ningún otro. Llega en 2026 y además en español. Y ahora volvemos a bajar el ritmo. Schrödinger's Call te lanza una pregunta. Si el mundo se acabara, ¿con quién querrías hablar una última vez? Es una novela visual sobre el dolor y el consuelo de la conexión humana. Y lo narra como si pasaras las páginas de un cuento ilustrado, con un dibujo a mano precioso. Está disponible desde el 27 de mayo, tiene demo y lo encuentras en Steam y Switch, aunque de momento solo en inglés. Subimos el pulso con una mezcla irresistible de humor y sustos. En Frida is Changing controlas a Frida, una niña de 14 años decidida a resolver la desaparición de su hermana. Exploras un pueblo enorme, resuelves puzzles, desbloqueas recuerdos y te topas con monstruos donde menos te lo esperas. Es un point and click de estilo cómic con muchísima personalidad y un humor que vive en las conversaciones. Tiene demo, llega en español, aunque todavía sin fecha confirmada. Y cerramos el bloque con puro sabor a novela negra, pero del futuro. From Ruins es una aventura de detectives de nueva generación muy centrada en la deducción. Reúnes pistas, conectas los puntos y resuelves casos cada vez más enrevesados. Y todo en un pixel art con regusto noir y cyberpunk, tratando de destapar una disputa que nació con el fin del mundo. Habrá que esperar a 2027 y de momento no trae español. Y ahora sí, llegamos al plato fuerte, el Summer Game Fest, el gran evento de Geoff Keighley que da el pistoletazo de salida a toda la temporada. Y aquí el evento soltó una bomba doble, de las que erizan la piel a cualquier amante de la aventura narrativa. La primera, por sorpresa, The Wolf Among Us Remastered, una puesta a punto del clásico de Telltale, ese thriller detectivesco donde el folclore es real, la violencia hiela la sangre y cada decisión deja huella. La excusa perfecta para revivir una joya o para descubrirla por fin. Llega próximamente y además en español. Homicide. Y la segunda, la que llevábamos años esperando. The Wolf Among Us 2 por fin vuelve a dejarse ver.
Un thriller noir de luces de neón en el que Big Bad Wolf deberá enfrentarse al monstruo que lleva dentro, con el futuro de Fabletown en juego. La esperadísima secuela de uno de los mejores de Telltale, con esa personalidad y ese estilo de cómic inconfundibles. Aún nos tocará esperar. Apunta a 2027 y el idioma español no está confirmado, aunque todo apunta a que finalmente sí vendrá traducido. Y sinceramente, no se me ocurre mejor manera de cerrar que con un peso pesado de la aventura narrativa. Y hasta aquí los 4 eventos de hoy. 18 aventuras y juegos narrativos, filtrados para que vayas directo al grano. ¿Cuál va a caer el día 1 de salida? Os leo en los comentarios. Aún quedan eventos por caer, así que ya sabéis, like, suscripción, compartir, hypear y haceros miembros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.